a esta nuestra primera sesión de nuestro módulo 9. En este caso es de Recurse, que se llama Sociedad Mexicana Contemporánea. Pues me da mucho gusto saludarlos. En este momento pues solamente tengo a María Margarita, a quien le doy la bienvenida a esta nuestra sesión. Sin embargo, pues también los saludo con gusto a todos. Pues mi nombre es Uziel Pérez Reyes, soy abogado de profesión. Laboro, bueno, me he dedicado más a la docencia, laboro también frente a grupo en el nivel medio superior, impartiendo pues módulos referente a las ciencias sociales y a las humanidades. En Prepa en Línea, pues he colaborado en módulos diversos también, principalmente dentro de esta área de las ciencias sociales, módulo 8, módulo 9 y módulo 10. Entonces, pues me da mucho gusto saludarlos y también pues saber que se están poniendo al corriente en cuestión de sus estudios de prepa en línea. Bueno, y pues vamos a hacer la presentación de esta sesión. Bueno, y para ello, pues recuerden que hay pues un orden del día, ¿no? Bueno, el orden del día primeramente es dar a conocer pues el propósito de nuestro módulo, el propósito de la unidad número 1. Bueno, en este caso, pues hablar acerca de lo que sería el contenido de la unidad 1, que corresponde a esta semana, hablar del foro del Aprendiendo y también referente a las actividades integradoras. Voy a desactivar un poquito tu micro, Margarita. Ok. Bueno, cualquier duda o comentario, me comentas para que activa tu micro y ya me vas indicando, ¿sí? Bueno, les voy a compartir las diapositivas para que vayan dando seguimiento. Bueno, ya aquí está. Bueno, espero que ya se esté visualizando en pantalla. Bueno, en este caso, nuevamente, la carátula, como les reitero, mi nombre es Uziel Pérez Reyes, pues me da mucho gusto que ya estén aquí presentes, y vamos a dar inicio. Bueno, recuerden que el primer medio de comunicación pues es la plataforma a través de los foros, a través de los mensajes vía correo y vía plataforma. También otra forma de comunicación pues es mediante estas sesiones que son pues nuestras sesiones virtuales. También para que haya una mejor comunicación con ustedes, pues les dejé mi número de teléfono para que con toda confianza me puedan regalar un mensajito si tienen alguna duda. Yo sé que de pronto cuando estamos haciendo la tarea, pues nos surge alguna inquietud. Entonces, si me pueden enviar un mensaje, pues se lo puedo responder de una manera rápida. Y ya saben que dentro de la plataforma, pues tengo hasta 24 horas cuando ustedes me envían un mensaje para poderlo responder. ¿Sí? Bueno, entonces mi número lo encuentran en la presentación. El propósito que tiene nuestro módulo, en este caso el número 9, señala lo siguiente: analizar los principales acontecimientos de la historia de México, desde las culturas prehispánicas, la conquista, el virreinato, hasta la formación del Estado-Nación, a través de los distintos proyectos que contribuyeron para el establecimiento paulatino de estructuras políticas, económicas, religiosas, culturales del México contemporáneo, así como la conformación de la identidad nacional. Bueno, ¿qué nos quiere decir en otras palabras? Analizar nuestra historia desde diferentes etapas, desde la época de las culturas hasta nuestro México actual, siempre tomando en consideración varios ámbitos: el ámbito social, político, económico y cultural, ¿sí? Y cómo todos los sucesos que tuvieron lugar, pues contribuyeron de forma significativa a lo que es hoy nuestro país y aquello que nos da identidad, ¿sí? Señalando pues nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestro idioma, nuestros símbolos patrios, entre otros. Bueno, entonces tenemos que nuestro módulo
pues se compone de 3 unidades. Sabemos que la última semana pues no hay como tal una unidad, pero es la recopilación de todos los saberes que hemos aprendido. Entonces, en la unidad número 1 pues se denomina del México prehispánico al virreinato, que es la que vamos a ver en esta ocasión. La unidad número 2 es de la independencia de la Revolución Mexicana. La unidad número 3 del cardenismo al México actual. Ya saben que en cada una de ellas pues tenemos actividades formativas que tienen que realizar, tenemos nuestros foros, tenemos también algunas actividades también de desarrollo socioemocional que van a estar siendo evaluadas. No los foros, pues ya saben, no se evalúan como tal, solo el integrador, pero las actividades formativas, pues las se evalúan de forma automática al ustedes dar respuesta a las preguntas, ¿sí? En este caso, pues vamos a hacer referencia a lo que son el valor de las actividades. Tenemos que en la semana de la semana número 1 a la 3 tenemos en cada una de ellas 2 actividades integradoras. Cada una de ellas vale un 7%. Entonces, pues estas actividades pues tienen un valor en total del 42%. El proyecto integrador pues vale 30%, pues casi es un poquito menos de la mitad de lo que son las actividades integradoras, pero pues es muy importante que lo realicen. Ya saben que si no realizan el proyecto integrador, pues prácticamente están están en riesgo de quedar a deber el módulo, entonces pues es importante su entrega, ¿sí? El foro de integración pues vale un 8%. Aquí acuérdense que siempre es a través de una metodología de participaciones. Las actividades formativas, como por ejemplo las de autoevaluación, valen un 5%, que son los cuestionarios que ustedes tienen que realizar. Y también hay otra actividad que son las habilidades socioemocionales. En la semana número 1 se les deja la actividad y que se evalúa en la semana número 2, por eso tiene marcado el 5% en la semana 2. En la semana 3 se les deja otra actividad y esta se va a evaluar, pero en la semana número 4. Y el tiempo que estén en plataforma, pues se les da un valor mínimo que del 5%. Y todo ello, pues, constituye el 100%. ¿Sí? Bueno, continuamos con la siguiente. Ya saben que con relación a los tiempos de evaluación, pues dispongo de 72 horas una vez que ustedes me los entregan. Sábados y domingos no se consideran como trabajo aquí en plataforma porque pues, es como día de descanso. Entonces, pues si me lo entregan el viernes, el viernes, pues ya no lo estaré evaluando hasta la próxima semana. Entonces, ya lo estaré evaluando hasta el martes o el miércoles, ¿no? Entonces, sí es importante que ustedes me entreguen sus actividades con anticipación. No dejen juntar las tareas, yo siempre se los recomiendo para que pues no tengan tanto estrés también y sobre todo también que estas puedan ser de mayor calidad. Cuando de pronto pues tenemos muchas tareas, pues ya no sabemos ni qué hacer, ¿no? Nos estresamos, nos preocupamos, recurrimos a tomar información que pone en peligro nuestro trabajo por plagio. Entonces, sí es importante que se organicen de una manera adecuada. Yo creo que las actividades no son tan difíciles, pues, la mayoría son sencillas y creo que lo van a hacer de una manera correcta. Bueno, vamos a hacer como que una pequeña sinopsis de lo que son las unidades. La unidad número 1 pues se llama del México prehispánico al virreinato. Aquí pues vamos a identificar pues elementos que refieren a las culturas prehispánicas, a las áreas culturales de Aridoamérica, Mesoamérica, Oasis América, y vamos a ir viendo pues las características, aspectos sociales, políticos y económicos de estas áreas culturales y de las principales civilizaciones. En la unidad número 2, pues estaremos analizando a la Revolución Mexicana y también a la independencia a partir de, ya saben, después de la llegada de los españoles, en donde vemos pues un sometimiento total hacia los indígenas y estos pues buscaban esa liberación. Entonces pues se crean tanto los liberales como los conservadores. También en ese momento en que se genera la lucha de independencia, pues no existía como tal un sistema de organización político.
Entonces la revolución pues busca el reconocimiento de nuestras leyes, de que tuviéramos una legislación máxima como lo es la Constitución y que nos rigiéramos para dar forma a un sistema de tipo democrático, político, pero también pues basado en derechos humanos, ¿sí? En la unidad número 3, pues ya nos vamos adelantando un poco más a una época mucho más moderna, ¿no? Sabemos que ya a partir de la independencia ya fueron poco a poco gestándose ya los periodos presidenciales de forma, en tiempos determinados. Y a raíz de ahí, pues comienza también una expansión de nuestro país, comenzamos a tener relación con otras naciones, comenzamos a tener un comercio a nivel internacional, a traer inversión extranjera, a traer empresas, a mirar hacia otros países y observar que pues también nosotros somos importantes, ¿no? Entonces nosotros pues vamos entrando a un fenómeno que se llama globalización y también a una etapa que se llama neoliberalismo. ¿Sí? Bueno, si se dan cuenta, pues es un recorrido bastante amplio lo que tenemos que hacer dentro de nuestro módulo, pero pues yo creo que vamos a rescatar los elementos más sobresalientes de cada unidad para que pues ustedes también puedan realizar sus tareas sin mayor complicación. Yo semana a semana les voy a estar haciendo como que una sinopsis de todo lo que vamos a ver y de los elementos que considero que son más importantes leer para que puedan hacer sus actividades integradoras, ¿sí? También a ustedes ya les compartí en su plataforma dos materiales que realicé como apoyo a sus actividades integradoras, la uno y la 2 y pues puedan ustedes ir viendo algunos consejos que yo les doy ahí y de esa manera pues puedan hacer su trabajo mucho más sencillo. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva que nos habla ya enfocándonos a lo que es la unidad número 1, hablar acerca de lo que es el México prehispánico y del virreinato. Entonces, pues el propósito de esta unidad, pues es que identifiquemos el desarrollo histórico de las culturas prehispánicas a partir de sus rasgos más significativos, así como las implicaciones derivadas del proceso de conquista para comprender su grado de incidencia en el acontecer histórico. Bueno, en otras palabras, pues conocer a detalle pues aspectos que refieren a las culturas prehispánicas también y cómo éstas pues tuvieron una gran influencia en lo que fue esa mezcla entre la conquista española y los indígenas y hubo una fusión entre estas a tal grado en que pues la cultura pues tanto de española como indígena pues se unificó generando pues una cultura que fue la mexicana y una identidad basada también en los pueblos prehispánicos, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que esperamos aprender de esta unidad? Bueno, pues que reactivemos, que recordemos un poquito nuestras clases de la secundaria, ¿no? Que hablemos de las áreas culturales de Aridoamérica, Mesoamérica, que ubiquemos también en el tiempo las culturas, que reactivemos los aprendizajes del módulo 8, donde ustedes hablaron acerca de las situaciones sociales, hablaron acerca del método científico, la investigación en los problemas sociales, y sobre todo también identifiquemos todos aquellos pueblos que pues se asentaron dentro de nuestro territorio. Creo que la mayoría de nosotros los mexicanos podemos encontrar que en nuestra zona en donde vivimos pues hubo pueblos prehispánicos e incluso a la fecha podemos observar muchas etnias, ¿sí? Bueno, comenzamos con el primer tema que fue Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica, en donde podemos nosotros identificar cómo se dividió nuestro territorio, ¿no? Este continente, pues vemos que Aridoamérica, pues estaba en una parte, la zona centro de nuestro país, hacia la parte de Estados Unidos, y en ella pues se encontraba también Oasis América. Oasis América pues era un territorio que se destacó alrededor del año 500 antes de Cristo, donde hubo algunos asentamientos, y dentro de estos asentamientos o de Oasis América y Aridoamérica, vemos que en muchos casos hay algunos que fueron sedentarios, otros que fueron nómadas, pero también porque muchas veces las condiciones climáticas no les permitían asentarse en un solo lugar. Las temporadas también en cuestión del clima eran tan fuertes que tenían que migrar.
Quizá es por ello que el desarrollo más importante pues fue el de Mesoamérica, que es la zona pues como céntrica de nuestro país, de la parte centro y de Sudamérica, en donde podemos encontrar que fue el florecimiento máximo donde se desarrollaron pues la mayor parte de las culturas, la olmeca, la chichimeca, la mexica, la azteca, la teotihuacana, la tarasca, entonces entre otros, ¿sí? Entonces es aquí en Mesoamérica donde pues vamos a centrar toda nuestra atención, ¿sí? Pasamos a la siguiente diapositiva y podemos ver una cronología acerca de las culturas y su orden de aparición. Vemos primero a la cultura madre, ¿no? Que son los olmecas, luego tenemos a los mayas. Y si nos damos cuenta, en las partes de abajo, en las líneas, vamos a ver cuánto tiempo fue de duración en cada una de estas. Vemos el periodo, la etapa o la etapa de florecimiento y la etapa de decadencia. Entonces vemos que la cultura maya, que está en color rosa, pues fue la más longeva o la que convivió con prácticamente todas las culturas, ¿no? Que es la cultura, desde la cultura olmeca hasta la última, que fue la mexica. Vemos la zapoteca, que también es una cultura bastante amplia en cuestión de vida. La teotihuacana, que es que se centró dentro de nuestro territorio nacional, en la parte céntrica, que tuvo un periodo de vida pues muy corto, aunque quizá el más corto fue el de la cultura mexica, aunque con mayor poder, ¿no? Entonces vemos cómo dentro de los mesoamericanos tuvimos a la cultura olmeca, maya, zapoteca, teotihuacana, tolteca, mixteca, tarasca, purépecha, en donde pues estaremos dando algunas características de estas, ¿sí? Aquí podemos, en este mapita, podemos nosotros observar en dónde se asentaron. Tenemos algunas regiones, por ejemplo, en la zona del Golfo de México, tenemos a los totonacas, tenemos a los olmecas, ¿no? También en una parte del Golfo de México también tenemos a los mayas, pero los mayas también se establecieron en una parte también, no nada más de nuestro país, sino también de Guatemala, de Honduras, de Belice. Todos ellos tenían un territorio bastante grande. Tenemos también la zona centro de nuestro país, en donde nosotros podemos ver a los mexicas o a los aztecas, pero también dentro de esta zona centro tenemos a los teotihuacanos. Tenemos otra zona, que fue la zona de Occidente, en la que podemos encontrar a los zapotecas, y también tenemos la otra zona, la zona ya norte, bueno, que ya sería la zona de los toltecas, ¿sí? Bueno, hasta ahí, bueno, ¿alguna duda, algún comentario? Hasta el momento. Hasta el momento. Ok, muy bien, Margarita. Vamos a continuar entonces con nuestra sesión. Vemos entonces que hubo 3 periodos dentro de la aparición de las culturas, que tenemos el preclásico, el clásico y postclásico, que el preclásico va pues del 2500 al 200, al menos 200 después de Cristo. Después el del clásico tenemos al 200 y al 900 después de Cristo, y en el posclásico del 900 al 1521 después de Cristo. Aquí en el preclásico, bueno, ¿qué diferencias podemos encontrar? Las podemos desde las actividades desde las actividades primordiales, como es la cacería, la recolección, la pesca. Ya en otros periodos ya encontramos la agricultura, ya encontramos la ganadería, ya no solamente se tomaban las cosas de la naturaleza, ¿no? También podemos observar nosotros diferencias en los materiales que se utilizaban para la realización de sus cerámicas, de sus construcciones. Comenzamos utilizando pues principalmente lo que fue el barro, el tallado de la piedra. Después se empiezan a utilizar ya algunos elementos mucho más elaborados, como son el material para hacer los códices, el material también para hacer para construcción, y también incluso ya más adelante podemos ver la parte del uso de la metalurgia, ¿no?
que ya no nada más utilizaban un solo metal, sino ya utilizaban distintos metales para poder elaborar sus artesanías o artículos ornamentales. Ya la última etapa del posclásico, nosotros podemos ver la llegada de los españoles, y a partir de este posclásico pues se termina esta etapa de las culturas para dar paso a lo que fue ahora el periodo del virreinato, o de la colonia. Al hablar de la colonia y del virreinato es prácticamente lo mismo, es como si fueran sinónimos. Entonces, pues a partir del siglo XV, ya el siglo XV corresponde a la Edad Media va del siglo V al siglo XV, ya a finales de este siglo XV es cuando se empiezan a hacer algunos proyectos de expansión. En Europa hubo una etapa dentro de esta Edad Media que era una etapa de expansionismo. Había unos países principales que era España, la Gran Bretaña, Italia, estaba Portugal, estaba también Francia, que eran países que pues lo que pretendían era expandir sus colonias, conquistar nuevos territorios. ¿Y para qué querían eso? Pues para cobrar más impuestos, para llevarse todas las riquezas, para someter a la población y hacerla que cumplieran con los designios de lo que eran los sistemas de gobierno monárquicos. La mayor parte de los gobiernos, de los sistemas gubernamentales en Europa, pues eran de este tipo, eran de tipo monárquico. Entonces, pues las primeras expediciones pues fueron de Cristóbal Colón, pero Cristóbal Colón pues no llegó más allá de lo que eran las Antillas. Entonces las Antillas pues eran ya unas islas muy cercanas a lo que era Cuba, pero no llegó a lo que fue pues ya como tal América, ¿no? Sino ya es Cristóbal Colón quien después de las Antillas continuó esa navegación hasta llegar a lo que fue Veracruz. Él sí llegó a lo que ya era el continente americano. Sin embargo, pues se le atribuye a Colón el descubrimiento de América, ¿no? Entonces, a raíz de ese momento, de esa llegada de los españoles, pues se comienza un cambio total dentro de la población indígena. Al llegar los españoles y al llegar principalmente al lugar que era Veracruz, pues se fundó el primer municipio, que fue la Villa Rica de la Veracruz. A partir de ese momento, pues Cortés establecía algunas estrategias para poder llegar a lo que era Tenochtitlan, ¿no? De que se fue teniendo conocimiento de algunos grupos como los totonacas, los tlaxcaltecas, que estaban muy en contra de lo que de lo que eran los mexicas, quienes dominaban en ese momento pues Mesoamérica, y sobre todo también pues no estaban a favor de ellos. Entonces pues Hernán Cortés lo que hizo pues fue ganarse su confianza, hacerlos sus aliados, y de esa manera pues pudo llegar a lo que era Tenochtitlan, ¿sí? Hubo bastantes cambios, y de los que podemos ver un cambio de orden social, porque pues vemos que los españoles pues se basaban en lo que era la Constitución de España, que era la Constitución de Cádiz. Aquí teníamos un sistema de gobierno o legislación que se basaba principalmente en el sistema monárquico. En la economía, pues aquí en América pues solamente era el trueque, las riquezas eran pues el ganado, las cosechas, mientras que para los españoles pues era el oro, no eran los metales. En la religión, pues de aquí en América, pues era de tipo politeísta. La mayoría de las culturas tenía una religión politeísta, pero ¿qué pasaba? Pero la religión que traían los españoles era la católica. Y el territorio pues estaba dividido solamente en cuestión de las culturas prehispánicas. Sin embargo, a la llegada de los españoles se empieza a copiar el sistema de división territorial como se tenía en Europa, a través de los municipios, los estados, como tal, las entidades federativas. O sea, es un modelo que no es propio de nuestro país, sino todo ese modelo se copia de Europa. Entonces, pues pueden pensar ustedes lo difícil que fue para los indígenas ese choque cultural, ¿no? El tener que
lidiar con ese cambio de mentalidad, con el ver morir a sus familiares, el no poder concebir la idea de creer en un Dios, en un Dios totalmente distinto al que ellos tenían, el tener que vestir de otra manera, el tener que hablar de otra manera. Entonces, pues vean la dificultad que representó para los indígenas este tipo de encuentro, ¿no? Entonces, nosotros vemos que al llegar Hernán Cortés a Tenochtitlan, pues quedó maravillado con ver a una ciudad que crecía dentro de un lago, que proliferaba en medio de un lago. Sin embargo, pues fue recibido por Tenochtitlan, pero como sabemos, pues se lidió una batalla bastante fuerte, en la cual pues también murieron bastantes, en el día en la noche triste, pues fallecieron bastantes indígenas, también bastantes españoles, pero también Cortés reavivó esa llama de querer conquistar este territorio. Y con ello, pues, conquistaba prácticamente todo Mesoamérica, ¿no? Es por ello que en el año de 1521, pues, Cortés conquista totalmente a los mexicas, destruye los templos, toma prisioneros, y de esa manera hace valer su superioridad ante todo este territorio. Y a partir de ahí, de la caída de los mexicas, pues comienza otro momento que fue la colonia, o en este caso el virreinato. Vemos que poco a poco van llegando las órdenes religiosas a los que se les encargaban pues los indígenas para que les enseñaran la religión católica, para que les enseñaran a hablar español, y es ahí cuando la religión empieza a cobrar gran importancia, porque pues prácticamente a la Iglesia Católica se le dejó todo el poder. Ellos ya cobraban por los difuntos, cobraban por los bautizos, cobraban por los matrimonios, cobraban por todo, e inclusive recibían tierras, ¿no? Entonces, por eso, pues la religión se enriqueció tanto, a tal grado de que fue una institución muy poderosa, pero ya con la llegada de por ejemplo, de Benito Juárez, se establecieron las leyes de reforma, y con ello se le quitó el poder que tenía, y se estableció también el que ya no fuera única en el país, sino que también hubiera algunas otras. Perdón por la interrupción. Y bueno, ya se crea la Nueva España, que fue uno de los virreinatos en nuestro territorio. Había varios virreinatos. Había el virreinato del Río de la Plata, estaba el virreinato de Nueva Granada, estaba el virreinato de Perú, aunque sabemos que había otro virreinato que era el de Brasil, pero pues en Brasil no dominaban como tal los españoles, sino dominaban, pero los que eran, en Brasil, pues no, les decía, no dominaban como tal los españoles, sino dominaba principalmente Portugal. Y ahí por los acuerdos entre los países, tanto de España como Portugal, que también que tenían algunos acuerdos. Entonces, sabemos que Portugal pues era una de las potencias que también estaba en ese periodo de expansión, ¿sí? Tenemos nuestro primer virrey aquí en nuestro país, que fue Antonio de Mendoza, que sabemos que al hablar de un virrey, pues es en lugar del rey, ¿no? Y ya en cuestión de la sociedad y economía, pues vemos cómo la sociedad tuvo que adaptarse, la forma de vida pues tenía que ser como la de Europa. Muchos de los indígenas, como pues no tenían ninguna protección contra las enfermedades que trajeron los españoles, pues sucumbieron ante ellas. El 90% de la población indígena desapareció debido a las enfermedades, ¿sí? Entonces, las ciudades originales se destruyeron, se construyeron nuevas iglesias, llegaron, pues, los esclavos llegados de África que traían los españoles, y vemos que y se considera que la fusión entre los indígenas, los negros y los españoles, que eran tres razas primordiales, pues generó lo que fue el primer
fenómeno de globalización. ¿Por qué? Porque a raíz de ese momento empieza un cambio total en lo que fue el surgimiento de las castas y la diversidad en cuestión de mezclas que hubo, ¿sí? Y se inició el proceso del mestizaje. Y bueno, ¿qué nos dejan para la vida cotidiana? ¿No? Nos dejan pues cambios en nuestra sociedad. Hoy en día pues sabemos que nuestra sociedad pues tuvo un gran salto en Europa, mientras que aquí estábamos en la época prehispánica, en Mesoamérica, pues en Europa ya existían hasta las universidades. Entonces esto, pues la llegada de los españoles, pues dio un gran salto a nuestra sociedad, que hoy en día podemos nosotros ver cómo la sociedad, pues se equipara, la nuestra se equipara a las ciudades europeas, al avance científico europeo. Entonces, pues no vemos que ya no estamos tan atrasados en cuestión de avances. También vemos cómo, pues festejamos también, pero pues haciendo una mezcla entre lo prehispánico y lo español, ¿no? En la forma en cómo pues tenemos las fiestas patronales en nuestras entidades federativas, algunas fechas conmemorativas, por ejemplo el 12 de diciembre, el Día de Muertos, que sí lo hacemos dándole un toque católico, pero también considerando nuestra cultura prehispánica, ¿no? Entonces, ahí que pues nosotros vemos que hubo una fusión entre varios aspectos. Nuestra gastronomía se enriqueció a raíz de la llegada de diversos productos llegados de Europa. Nuestro lenguaje español se enriqueció con palabras de origen indígena. Nuestra forma de vida pues se transformó, pero tomando en cuenta la forma de ser también de los europeos, ¿no? Entonces, vemos que sí hay bastantes aportes a nuestra cultura, pero también no olvidamos ni echamos de menos nuestro pasado histórico. E inclusive la gran cantidad de las etnias que hoy tenemos, pues todavía sobreviven, ¿no? Bueno, eso sería todo en cuanto al contenido temático. ¿Alguna duda, algún comentario? No, Bueno, ninguno. Todo está bien. Todo está bien. Ok, muy bien. Muchas gracias. Bueno, pasamos a nuestro foro Aprendiendo. En esta ocasión, pues vamos a analizar un poco acerca de las manifestaciones culturales de nuestro entorno y que se relacionan con el México prehispánico y del virreinal. Entonces, pues lo que nos pide, tenemos varias preguntas detonadoras. La primera dice, ¿qué tradiciones conoces que se remonten a la época prehispánica? ¿Qué actividades nacieron con el virreinato? ¿Cuáles son las características de estas actividades que se relacionan con el México prehispánico y el virreinato? ¿Por qué consideras que se han preservado? ¿Conoces tradiciones que quisieras que resurgieran? ¿Por qué crees que estas tradiciones suelen perderse? ¿No? Yo considero que en este caso pudiéramos nosotros ver o preguntar también a nuestros papás, a nuestros abuelos, las tradiciones que se tenían. Yo creo que también nosotros las conocemos. Entonces, es ahí que nosotros podemos hacer referencia a nuestro lugar de origen, ¿no? Porque dentro de la zona en donde vivimos, quizá también haya zonas étnicas. También podemos ver que hay algunas actividades que ya no se realizan, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las causas? Hoy en día, pues ya hay bastante relación con otras naciones, hay más comunicación, aprendemos a hablar otros idiomas, la tecnología va desplazando a los artículos que empleábamos para poder cocinar. Existen otras formas de alimentos que vemos que se realizan en otros países y nosotros los adoptamos como nuestros. Entonces, es aquí que vemos diversas causas por las cuales se pierde nuestra cultura, ¿no? Por esa globalización o por ese intercambio de ideas o el hecho de tendencias que vienen de otras naciones. Pero aquí es importante que nosotros también resaltemos qué tradiciones nosotros podemos ver que a la fecha prevalece. Muchos comentan respecto
al 12 de diciembre, el Día de Muertos, ¿cómo se llama? Los solsticios, etcétera, ¿no? Algunos otros, pues señalan que, pues sí existen, que las tradiciones, pues se pierden, pero a raíz de esos avances científicos y tecnológicos. E inclusive algunos también nos hacen sus aportaciones respecto a los elementos o a las costumbres prehispánicas que hoy en día pues van cambiando, ¿no? Yo tan solo les comento que aquí para el solsticio en mi municipio, yo vivo en un municipio que se llama Temoaya, en el Estado de México. Entonces, en este municipio, pues anteriormente, en la llegada del solsticio de primavera, pues también lo que se realizaba era colocar dentro del fogón, el fogón es el lugar en donde se cocinaban los alimentos, al no haber estufas, a ese fogón se le agradecía por los alimentos de ese lugar y se le colocaba una corona de flores, ¿no? Porque era el lugar de reunión de la familia, el lugar donde se consumían los alimentos y se honraba ese espacio que era el indispensable dentro de nuestro hogar. Pero hoy en día, pues la mayor parte de la población ya no lo realiza. ¿Por qué? Pues porque ya no hay ni fogón, ¿no? Fueron sustituidos por, pues, las estufas, fueron sustituidos por quemadores, por otro, y pues también pues, ya no se utiliza la leña. Hoy en día, pues prácticamente vemos más el uso cotidiano del gas, ¿no? Otra tradición pudiera ser el dar gracias a los elementos por las cosechas, ¿no? Yo recuerdo que también en el maizal, en los lugares donde se sembraba, se le colocaba al maíz pues un ramito de flores a todo alrededor de ese lugar donde se cultivaba, con la finalidad de dar gracias a los dioses de que pues estuviera generando una cosecha y productos para alimentar a la familia. Pero pues hoy en día la mayoría ya no lo hace. Muchos dejaron de cultivar, algunos otros solamente pues se dedican al cultivo, pero ya no toman en consideración pues los elementos de la naturaleza, los dioses, la lluvia, etcétera, ¿no? Entonces, pues tomen como referencia los lugares de donde ustedes son y pues generen algunos comentarios, pues en donde nos den detalle de qué era lo que se hacía, para qué se hacía, pero pues por qué se ha perdido, ¿no? Recuerden que es importante también hacer uso de las reglas de la netiqueta. En este caso es fundamental siempre comenzar con un saludo, hablar de forma respetuosa, mantener una comunicación abierta al diálogo y sobre todo cuidar también la ortografía, ¿sí? Bueno, pues eso es con relación a lo que fue nuestro foro aprendiendo. Vamos a dar paso ahora a lo que serían nuestras actividades integradoras. Bueno, a ver, comparto nuevamente la pantalla para pasar a estos elementos, bueno, a este elemento fundamental de nuestra sesión del día de hoy. Bueno, vamos a continuar. Bueno, tenemos aquí primeramente en nuestra actividad integradora número 1, que se llama México Prehispánico, y la número 2, que se llama Antes y Después de la Caída de Tenochtitlan. Entonces vamos a dar paso a la que sería su primera tarea, que es la de México Prehispánico, que tiene el propósito de comparar las áreas geográficas de América y las áreas culturales mesoamericanas. Bueno, recuerden que lo que tienen que hacer lo primero es descargar su plantilla que se llama El México Prehispánico. Yo en este caso pues ya la había descargado, pero se las voy a presentar pues parte por parte para que le vayamos dando, para que la podamos visualizar. A ver, permítanme un segundito. Bueno, a ver, un segundito en lo que voy abriéndola porque no la... Creo que mi sesión ya expiró porque ya dejé de utilizar la plataforma por un buen ratito, en lo que vuelvo a ingresar.
A ver, ahora sí, comparto nuevamente mi pantalla. Aquí está. Entonces les decía, tenemos la primera actividad integradora, que es la de México prehispánico, y una vez que nosotros ya ingresamos, pues le damos a la descarga de nuestra plantilla, y ahí pues vamos a ver que esta tarea pues se divide solamente en dos partes. En la primera parte, pues nos pide hablar acerca de las áreas culturales de Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. Y en la segunda parte nos pide hablar exclusivamente de lo que son las áreas de Mesoamérica. Entonces aquí la presento. Esta es nuestra primera tarea integradora, en donde, bueno, yo creo que no es tan difícil de llenar. Para hacer esta tarea que se llama el México prehispánico, es importante que nosotros, primero, antes de todo, demos lectura a esta partecita de que son las áreas culturales y Mesoamérica. Estos dos temas son fundamentales para poder hacer esta tarea. Entonces, si entramos a lo que es nuestra actividad, nos dice que llenemos una tablita acerca de lo que son las áreas geográficas, Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. ¿Qué vamos a ubicar? ¿Qué vamos a generar? La ubicación geográfica, dónde se ubicaron estos dos aspectos. También vamos a generar la ubicación temporal. ¿A qué nos refiere? A las fechas. Aquí no es colocar los lugares, ¿eh? En la ubicación temporal es el lugar en donde el aspecto que yo más errores detecto, porque muchos lo confunden con los lugares y no, es las fechas, señalar fechas de florecimiento y fechas de decadencia. Aquí en la siguiente, que son subáreas, grupos o culturas que la habitaron, nada más nos pide dar el nombre de tres. No nos pide describir, no nos pide dar a conocer en qué hicieron, qué sistema de gobierno tuvieron, nada. Nada más es señalar, pues, tres. Por ejemplo, si yo digo que en Mesoamérica estuvieron los mexicas, los toltecas y los aztecas, bueno, eso sería suficiente. No necesitan colocar más información. En la organización de la población, pues hablamos de cómo ellos pues distribuían sus actividades, ¿no? En la organización podemos ver pues un sistema, pues a lo mejor en algunos un sistema monárquico, en otro pudieran hablar acerca de sus leyes, pudieran hablar de sus gobernantes, pudieran hablar de las clases sociales. En las actividades de los habitantes, pues pudieran hablar acerca de, pues, a qué se dedicaba, ¿no? Al comercio, a la ganadería, a la agricultura, a la minería, a la recolección, a qué se dedicaban todos ellos. Entonces, chequen estos elementos: ubicación geográfica, ubicación temporal, grupos, organización de la población y de los habitantes. Y si nos vamos entonces a estas áreas, nos vamos a dar cuenta que entrando a este recurso, pues vamos a encontrar primero una introducción. Si se dan cuenta, aquí están las tres áreas que les había hecho referencia en la clase. Si nos damos cuenta, aquí en este caso, es importante que nosotros revisemos este link que es Portal Académico CCH UNAM, Áreas Culturales Aridoamérica. O sea, no nos confiemos nada más en cuanto al recurso, sino también ingresemos a los links para conocer más acerca de estas regiones. Vamos a dejar que ingrese al portal. Vamos a ver ahora, vamos a dar clic en la siguiente, en todos estos aspectos que tenemos aquí. Y bueno, una vez que estamos en el portal, pues vemos bastante información referente a estos
a estas áreas culturales. Entonces vean, si empezamos a leer en la zona norte de la República Mexicana y en el sur de Estados Unidos, entre las cordilleras oriental, bueno, aquí ¿qué podemos encontrar? Ya encontramos un elemento referente a lo que nos está pidiendo. Características, aquí podemos encontrar varias características, entonces hay que leer el texto que nos está haciendo referencia a los links acerca del portal académico CCH. Si nos vamos ahora a la siguiente, Oasis América, ya nos está señalando algunos, si se dan cuenta, nos señala también ya algunos grupos que se desarrollaron dentro de la región, nos señala también al inicio, en esta parte de aquí arriba, el lugar de ubicación y más abajo las características, ¿sí? Entonces no dejen de ver esas, no dejen de investigar en este recurso. Ahora, si nos vamos a la parte de Mesoamérica, que es el siguiente que está en nuestra página principal, bueno, también aquí vamos a encontrar bastantes características. Este recurso de Mesoamérica, pues viene en PDF. Una vez que lo descarguemos, pues y si le damos lectura, pues vamos a identificar también elementos primordiales. Entre ellos, pues vamos a encontrar primero lo que les había mencionado, las culturas, los periodos que podemos encontrar, y más adelante podemos ver, pues ya, nada más esto. Pero aquí sí, pues si encontramos, si vamos de qué periodo a qué periodo, pues podemos considerar desde el surgimiento de la cultura olmeca hasta la decadencia de la cultura mexica, ¿no? Desde el 2500 entonces sería hasta el 1521, ¿sí? Entonces, si nos enfocamos a las características de Mesoamérica, podemos encontrarla por aquí. También en el de CCH, vamos a buscarlo, ya también encontramos más información, y aquí está, más abajo, a ver, aquí está. Vamos a esperar a que cargue un poquito y veamos que hay todo un tema para este apartado, que es las principales culturas, actividades a las que se dedicaban y aportaciones. Entonces vean que hay bastante información para poder completar nuestra tabla. Yo les sugiero que exclusivamente en un solo parrafito den a conocer la información, porque no es necesario explicar absolutamente nada. Nada más es mencionar dónde se ubicaron, nada más mencionen estados, países. Ubicación temporal, nada más fecha de florecimiento, fecha de decadencia. Grupos o culturas, solamente el nombre de las culturas. Organización de la población, ahí pueden darme varios, pero no explique ninguna. Actividades de sus habitantes, sí, recolección, caza, agricultura, ganadería, pero no den detalles, ¿sí? Después van a tener que elegir 3 culturas mesoamericanas, escribir primeramente su nombre y después las características. Aquí a lo mejor yo pudiera investigar a la cultura mexica, luego a la olmeca y luego a la maya. ¿Sí? Entonces, y sobre estas que estoy eligiendo, pues voy a identificar la ubicación geográfica, la ubicación temporal, el aspecto político, social, cultural, religión y ejemplo del legado patrimonial, ¿sí? ¿Qué recurso necesito leer para poder contestar esta tarea? Bueno, pues el PDF que tenemos aquí, que se llama Culturas Prehispánicas. Este PDF de culturas prehispánicas viene bastante completo. También aquí está. Entonces, si se dan cuenta, pues si vemos la primera, que es la olmeca, ya tenemos la ubicación temporal, tenemos la ubicación geográfica, tenemos aspectos políticos, aspectos sociales, aspectos económicos, nos habla de la religión, y bueno, características culturales, ¿no? Que serían como que el legado. Entonces vean que en cada uno de estos, pues ya tenemos casi prácticamente la información, nada más es investigar, leer, investigar, sacar la idea principal, plasmarla en nuestra tarea. Entonces vemos cómo es pues bastante sencillo, ¿no? Ubicación geográfica, solamente el lugar donde se establecieron o el municipio, el estado de la república. Ubicación temporal, fecha de florecimiento y de decadencia.
Aspecto político, hablar de su sistema de gobierno, de sus gobernantes, de sus leyes. Sociedad, pues hablar de a qué se dedicaban, hablar acerca de sus costumbres, de sus tradiciones, de su lengua, etcétera. Cultura, pues pueden hablar de, otra vez, aquí es parte, de la sociedad y cultura, pues es como muy parecido. Aquí pueden hablar de sus costumbres, de sus tradiciones, de su lenguaje. Religión, la mayoría pues fue de tipo politeísta, aunque yo creo que ustedes pueden agregar algunos elementos como por ejemplo los dioses a lo que adoraban, algo que tenga que ver más a alguna característica más. Y ejemplo de legado patrimonial, pues pueden señalar pues sus ciudades, los nombres de sus ciudades, sus avances científicos o tecnológicos, la cerámica que realizaban, las esculturas que se realizaban, qué materiales utilizaban, no sé, muchos más, ¿sí? Recuerden siempre que sus fuentes consultadas deben de ser confiables y estas deben de estar, deben de ser principalmente de fuentes académicas, de bibliotecas virtuales, pueden ser páginas de gobierno, pueden ser artículos periodísticos, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí con relación a esta tarea de la actividad número 1? No, ninguna. No, ninguna. ¿No? Bueno, pues vamos a cerrar entonces esta tarea y vamos a continuar con la siguiente. La siguiente se llama Antes y después de la caída de Tenochtitlan. Entonces, esta actividad pues tiene el propósito de que ordenemos de forma cronológica los eventos que contribuyeron a la conquista de México y mencionar las características del virreinato y de la Nueva España. Entonces, también ya está aquí la descarga del documento antes y después de la caída de Tenochtitlan. Yo creo que este módulo es bastante sencillo porque ya les trae ya no tienen ustedes que diseñar prácticamente el trabajo, ya está diseñado, no es como otros módulos que ustedes tienen que hacer hasta la carátula, tienen que colocar las instrucciones, tienen que hacer sus tablas, ya no, prácticamente ya viene hechecito todo y ya nada más es para que ustedes lo rellenen, ¿no? Entonces vean que ya es un gran avance el hecho de que ya les venga todo esto. Entonces, vamos a ver entonces que, esta tarea, pues, esta viene en varias partes, ¿no? En 3 partes. La primera es que nosotros como tal, pues, identifiquemos sucesos acerca del antes, durante y después de la conquista. Aquí vienen algunos ejemplos, nada más, para que nosotros veamos de cómo podemos complementar, ¿sí? Después viene una reflexión, 2 preguntas. ¿Cómo ocurrió el choque cultural y qué papel desempeñaron la evangelización, la violencia y la conquista? Y al final viene acerca que demos a conocer características de lo que es el virreinato y de las reformas borbónicas. ¿Qué tenemos que leer para llenar este primer aspecto antes, durante y después de la conquista? Pues tendríamos que ir a la parte de nuestros recursos y analizar el tema de la guerra y sacrificio de los mexicas, la monarquía de los mexicas y las características políticas y culturales. También podemos analizar este tema de la evangelización, ¿sí? Vean, son entonces 4 temas los que tenemos que analizar, porque aquí nos piden características de varios aspectos, ¿no? Veamos aquí. Nos dan una tabla bastante sencilla, muy chiquitita, pero aquí nos dice, agrega el número de filas que requieras, ¿no? Yo puedo colocar muchas más. Va a ser una gran lista, ¿no? Pero bueno, no colocaré demasiadas, pero ustedes al menos, originalmente pues nada más tenemos solamente 4 espacios para llenar, pero yo creo que si le añadimos otros 4 más para que sean 8, yo creo que sería correcto, ¿sí? Si se dan cuenta, en cuestión de la fecha, aquí sí viene completa, en la primera viene completita, 19 de octubre de 1469, y en la de abajo nada más viene el año. Entonces, si no hay una fecha exacta, ustedes nada más pueden colocar el año. Si se dan cuenta también dice
en el primer elemento, contraer matrimonio Isabel de Castilla, princesa de Castilla y Fernando heredero al trono de Aragón. Nada más da a conocer el suceso, pero no explica absolutamente nada. En la última nada más dice Carlos III visita a José Gálvez, visitador general de la Nueva España, pero no menciona ningún detalle. Yo puedo colocar a lo mejor llegada de Hernán Cortés a las costas del Golfo. Y ya, no estoy dando detalles, ¿no? A lo mejor coloco 1521, caída de Tenochtitlan. Y ya, eso sería todo. Entonces vemos cómo no damos más detalles, solamente colocamos qué ocurrió y colocamos una imagen alusiva, ¿sí? Entonces vean que es algo sencillo. En la siguiente dice, reflexiona y responde en un párrafo cómo ocurrió el choque cultural y el papel que desempeñaron la evangelización y la violencia en la conquista. Cuando hablamos acerca del choque cultural, a lo mejor podemos verlo desde dos aspectos, desde lo positivo y lo negativo. El choque cultural, si lo vemos desde lo positivo, fue el que hubo un intercambio de cultura, ¿no? Los españoles trajeron nuevas especies de animales, trajeron un nuevo sistema de gobierno, trajeron pues a los negros, se mezcló, hubo el mestizaje, se mezcló el idioma español con las palabras de origen indígena. Entonces, eso puede ser del lado positivo, pero del lado negativo podríamos pues ver la dificultad que enfrentaron los indígenas para poder adaptarse a una cultura totalmente distinta. El ver morir les decía, el ver morir a las personas con las que convivían día con día y ver que no podían hacer nada para ayudarlas. El ya no poder adorar a sus dioses y tener que adorar a un dios que ellos pues ni siquiera conocían. El tener que olvidar su dialecto para tener que hablar un idioma traído por los españoles. Entonces vean que este choque puede verse desde dos enfoques, ¿no? El papel que desarrolló la evangelización, pues fue, ¿qué podemos mencionar? Pues si los españoles trajeron a los franciscanos, a los dominicos, a los agustinos, a ellos les encargaron que educaran a los indígenas, que les enseñaran la religión católica, a ellos los obligaron a que adoptaran ese sistema ideológico que traían los españoles. Y la violencia, pues, ¿qué podemos mencionar de ella? Pues prácticamente los españoles traían mucho más tecnología que la nuestra, sometían a los indígenas, les daban trato de esclavos, los discriminaban. Entonces veamos qué difícil fue esa época y cambios totalmente radicales, ¿no? Entonces, pueden responder en un párrafo. Yo creo que en este caso, pues mínimo que sean de 10 renglones. Hay unos trabajos que he leído en estos últimos días que solamente me colocan renglón y medio, ¿no? Y no tocan ni el choque cultural, ni mencionan, nada más mencionan a lo mejor a las órdenes religiosas, pero ya no dan detalles. Entonces, un párrafo, yo creo que de 10 renglones pueden señalar de forma muy clara y precisa cada uno de estos elementos, ¿sí? Si ustedes quieren hacer un párrafo por cada pregunta, pues también me parecería bien. Aunque nada más dice aquí, responden un párrafo, no importa si sus ideas son correctas, pues yo creo que lo podrían hacer de forma, sin problema, haciendo uso de 2 párrafos, ¿sí? Luego dice que señalen las características económicas, sociales y culturales del virreinato y la Nueva España. Aquí tenemos 2 temas, el virreinato y las reformas borbónicas. Si nos vamos a nuestra semana, a los recursos de la semana, aquí tenemos un tema que habla de los virreinatos, la fundación del virreinato, los virreinatos, la sociedad, ¿sí? En la época de la colonia.
Y tenemos el tema de las reformas borbónicas, que son los que tendrían que revisar para dar respuesta a esta tabla de características. Recuerden, cuando hablamos de la política, hablamos del sistema de gobierno, hablamos de las leyes, hablamos de a lo mejor del sistema militar, hablamos de la división territorial, ¿no? Cuando hablamos de la economía, pues hablamos del crecimiento, hablamos de las actividades o trabajos, hablamos de todo aquello que tenga que ver con el poder adquisitivo. Cuando hablamos de lo social, pues hablamos de la forma de organización, de las actividades de las personas, de las clases sociales, ¿no? Y cuando hablamos del aspecto cultural, pues hablamos de las tradiciones y principalmente de elementos que tengan que ver con aspectos artísticos, cultura, pintura, escultura y todo eso. Entonces, en las características del virreinato, pues pueden desarrollar elementos solamente principales, ¿sí? Hasta pueden utilizar viñetas para dar a conocer la información. Por ejemplo, si yo digo en el aspecto económico, se desarrollaron, para no escribir, se desarrollaron actividades primordiales como lo fueron la ganadería, la agricultura y la pesca. Y la minería. Y eso sería todo, ¿no? Vean entonces cómo ya nada más ponen su viñetita. Y con eso sería más que suficiente. No sé, en el aspecto social, había discriminación hacia las diversas castas. Bueno, esa podría ser su... Aquí podría ser su característica, ¿no? Vean cómo no estoy explicando nada, solamente estoy dando a conocer la característica y eso es todo, ¿no? Entonces vean cómo, aquí yo nada más estoy colocando una, ustedes pudieran colocar dos, o pudieran colocar tres, ¿no? Entonces, si colocan unas tres, me parecería más que excelente. También en las reformas borbónicas, cuando hablamos de este periodo es a la llegada de Maximiliano de Habsburgo al gobierno. Entonces, cuando llega Maximiliano de Habsburgo, pues ya había pasado lo de la independencia. Sin embargo, pues como todavía no teníamos un gobierno totalmente estructurado, pues se buscaba que llegara un gobernante de España que supiera gobernar y pues a él lo trajeron de Austria, pero pues prácticamente pues estuvo muy poco tiempo dentro del encargo, pues era perseguido, pues y pues fue atacado por la gente de Benito Juárez y en este caso pues asesinado en el Cerro de las Campanas, pero dentro de su gobierno, que a pesar de que fue muy corto, pues hubo bastantes cambios y cambios que no eran bien vistos a los ojos de los españoles, ¿no? Bueno, no sé si haya alguna duda con respecto a esta actividad. No, ninguna. ¿No? Bueno, pues eso sería todo con respecto a las actividades. Pues yo lo que sí les sugiero es que pues echen mano de los materiales que les estoy compartiendo. En los avisos de la semana les realicé algunas recomendaciones también en ellos para que las tomen en cuenta al momento de realizar esta tarea. Yo creo que no son tan difíciles porque pues nada más hay una que es de reflexión, lo demás es prácticamente investigación, ¿sí? Entonces, lo importante es identificar ideas principales. Acuérdense que cuando digo identificar ideas principales es hablar, decir más, pero con menos palabras, ¿no? Y cuando llenamos tablas también, el llenar tablas nada más es colocar de forma breve la información, porque en ningún momento se les pide describir o dar detalles.
¿Sí? Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Pues muchas gracias, María Margarita, por haber estado presente en esta sesión de trabajo. Recuerden que cualquier duda o cualquier comentario que tengan, con toda confianza se pueden comunicar con su servidor. También los invito a hacer entrega de sus actividades integradoras. Yo sé que estamos en fechas festivas, pero pues no se olviden que también es nuestra responsabilidad cumplir en tiempo y sobre todo que estamos en un periodo de recuperación, de ponernos al corriente, ¿sí? Pues eso sería todo, pues muchas gracias para los que vean también la sesión grabada. Entonces, pues espero sus actividades y también sus dudas, ¿sí? Bueno, pues eso sería pues todo por el día de hoy. Pues me despido y que tengan una excelente noche. Gracias igualmente. Muy buena sesión. Gracias. Bueno, muchas gracias, Margarita.